Se puso Jesús a enseñar a orillas del mar. Se reunió tanta gente que le tocó subir en una barca y ya en el mar se sentó. La gente estaba en tierra. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Les decía: escuchen, una vez salió el sembrador a sembrar, y al sembrar una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso. No tenía mucha tierra y brotó enseguida por no tener tierra, pero cuando salió el sol se agostó y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó en los abrojos. Crecieron los abrojos y la ahogaron y dio fruto. Otras partes cayeron en tierra buena y creciendo, desarrollándose, dieron fruto. Unas produjeron 30, otras 60, otros 100. Y decía: el que tenga oídos, que escuche. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versos 1 al 20. El secreto está en saber escuchar. Esa es la recomendación de la palabra de Dios. ¿Dónde está el secreto? En saber escuchar. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 24 de enero, año 2024. Nuestro santo para hoy es un santo muy inteligente, muy cualificado. Es doctor en la Iglesia Católica. Es de origen suizo. Se llama San Francisco de Sales, obispo de Ginebra en Suiza, doctor de la Iglesia Católica y conocido en la historia como el santo de la amabilidad. Logró superar un detalle. Desde niño era muy temperamental, bastante mal geniado, y luchó cantidad de años porque no lo dominara el mal genio. Estuvo reflexionando una frase del apóstol San Pablo en su carta a los romanos, y esa frase dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y esa pregunta se la puede hacer cualquier persona. Quiero hacer el bien y no lo puedo hacer, pero hago el mal. ¿Qué será lo que pasa? ¿Qué será lo que me hace falta? El santo se ubicó mucho en esa frasecita de San Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 7, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Fue doctor de la Iglesia, santo de la amabilidad, patrono de la prensa católica, de los periodistas, de los escritores. Se doctoró a la edad de 24 años, ya era doctor en teología. San Francisco de Sales. El secreto está en que la persona aprenda a escuchar. Y si sabe escuchar, sabe ubicar la palabra de Dios. Hay una parábola en la Santa Biblia que lo pone a uno a pensar, como en ese verbo: escuche lo que le está diciendo Dios y ubique la palabra y ubíquese donde tiene que ser para que la palabra de Dios dé fruto y lo convierta a usted, a mí, a todos en grandes personajes en la sociedad. El que tenga oídos, que escuche. Nos vamos a guiar por esa frase del Evangelio. El que tenga oídos, que escuche. Es decir, no somos muy buenos para obedecer lo que escuchamos. Si el verbo escuchar estuviera bien combinado con el verbo obedecer, la vida sería otra cosa en un ser humano.
El problema es que hay cantidad de seres humanos que se quejan de que sí escucharon, sí les dijeron, pero no obedecieron. Y eso se escucha con demasiada frecuencia. Hay personas que le dicen a uno, sí, eso pasó así, era así, sin embargo yo lo hice. Por ejemplo, yo presto el servicio en el Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de Ibagué. Y todas las personas que van todos los días a hacer preguntitas sobre los procesos, les formulo esa pregunta: ¿a usted le dieron ese consejo en ese tiempo en que usted era jovencita y cometió ese error? Sí, padre. Me lo dijo mi mamá, me lo dijo mi papá, mis amigos: no se case, no lo haga, mire, esa persona no le conviene. Y no lo hizo. Hoy es el día de que el que tenga oídos que oiga. Si uno escuchara y meditara y dejara de ser tan acelerado, cometería menos errores en la vida, como por ejemplo un matrimonio fracasado, como por ejemplo una cantidad de amistades que lo llevaron a la drogadicción, al alcoholismo, como por ejemplo confiar demasiado en unas personas que le acabaron con su vida. No escuchó el consejo. Entonces escuchar tiene que ir acompañadito de otro verbo que se llama obedecer, y ese es el verbo en hebreo que se llama shema en hebreo, y que significa las dos cositas: escuche y obedezca, que fue exactamente lo que le dijo Moisés al pueblo, al mundo judío, Shema Israel, para decirle: escuchen y obedezcan, que Dios les manda decir que se atengan a estos 10 mandamientos. El que los cumpla será feliz y llegará al cielo. Escuchar. Quien desee escuchar, que escuche. En el ejercicio de escuchar hay una cantidad de secretos. Muchas personas pueden pensar que la importancia está en la organización de un ser humano, en la inteligencia. No le eche la culpa a la inteligencia. No digas que yo soy bruto y yo no sé escuchar. No, todos escuchamos. La escritura propone pensar en la posibilidad de utilizar correctamente el oído, el órgano de los sentidos de escuchar, para perfeccionar la razón, el entendimiento y usar correctamente la inteligencia. Esa definición es muy buena de escuchar. Si usted utiliza bien el oído, perfecciona la razón, el entendimiento y usa correctamente su inteligencia. Si usted no escucha, siempre está cometiendo errores, ofreciendo disculpas, escondiéndosele a las personas, siempre haciendo una cantidad de cosas que no vienen al caso, porque no escucha y obedece. Hay un salmo en la Santa Biblia que se llama el Salmo 115, y ese salmo nos sirve a nosotros los católicos para evaluar la manera de proceder ante los eventos de todos los días. ¿Dónde está el error? Dice el salmo: tenemos boca, pero no sabemos hablar. Tenemos oídos, pero no sabemos escuchar. Tenemos manos, pero no sabemos palpar. Tenemos pies y no sabemos caminar. Salmo 115, para hacernos caer en cuenta que tenemos todos los elementos, gozamos de todas las facultades, pero no las sabemos usar. Nos dejamos llevar de la tentación, de las debilidades. No queremos que nos aconseje nadie ni nos diga lo que queremos hacer. Escuchar es un sabio consejo para encontrar el reino de Dios según la Biblia, para discernir correctamente la palabra de Dios. El que la escucha despacio, en silencio, discierne y da exacto. Para entender dónde está la voluntad de Dios, lo primero es aprender a escuchar. No hablar simultáneamente cuando le estén hablando. No estar pensando mientras le están hablando a ver cómo le va a discutir al otro la idea. No pensar en la crítica destructiva mientras le estén hablando. Eso no es escuchar. Escuchar. La vida enseña que para poder escuchar es obligatorio el silencio. Dejar que las ideas inunden la inteligencia y el corazón de la persona. Al escuchar hay que añadirle el meditar.
Cuando le hablen, piénselo, tómese unos días, tómese un rato, no sea acelerado, mañana lo llamo a ver qué pensé. Esa es una persona muy madura. Evitar los juicios mediante el ejercicio del escuchar, evitar convertirse en consejero de quien está transmitiendo una idea, evitar estar a la defensiva. Siempre que una persona hable, está diciendo, me está echando vainas a mí, me está sermoneando. ¿Por qué será que muchas veces debemos decirle a los demás, ¿por qué no escuchas? La calidad de vida dependerá de la capacidad de escucha del ser humano y asimilación del mensaje de Dios. Es decir, la persona tiene que pensar que la palabra de Dios es para mí. Uno no puede ir a misa y escuchar una buena predicación de un excelente sacerdote y decir, hubiera estado tal persona, ¿cómo le hubiera servido? Ese anda muy mal. ¿Qué tal que hubiera estado en esta misa y le hubiera servido? ¿Por qué no se lo aplica a usted mismo? No es para eso. Escuchar no es eso. No es el plan, sino quienes escuchen la palabra, dice la parábola del sembrador. El que escuche la palabra y la ponga en su corazón, dará muchos frutos en el reino de Dios. Entonces descubrirá lo que significa saber escuchar. El secreto está para ser feliz, tener muchos éxitos en la vida. Aprenda a escuchar. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.